Buenas tardes. Va a dar comienzo este acto que teníamos programado, que es la sexta conferencia de la nueva generación de la Unión Europea. Y en este caso vamos a tratar el tema de un año de las nuevas prioridades de la Comisión von der Leyen. Me dirijo a ustedes en calidad de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes y con este magnífico panel. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, a quien hemos tenido oportunidad de escuchar en muchas ocasiones. Y quiero agradecer a José Ignacio Salafranca, que va a ser quien va a moderar, que es vicepresidente de este Consejo Federal, el que haya tenido la amabilidad, la habilidad de conseguir que el vicepresidente de la Comisión esté con nosotros. Quiero también saludar a todos los participantes, a Esteban González Pons, a Valerí Parra, a Alicia Oms y a Patricia Círez. Hará las presentaciones y va a moderar el encuentro José Ignacio Salafranca, donde tiene plena libertad, dado que tiene una enorme experiencia para poder dirigir este fantástico encuentro con toda libertad. Estoy viendo aquí amigos entrañables como José María Gil Robles y otros muchos que se van incorporando y que debe haber ya más de un centenar. Yo solo quiero decir que para nosotros, para el movimiento europeo, español e internacional, este año de la Comisión ha sido un año impresionante, donde el audaz programa que tenía la Comisión y que además nace con una legitimidad muy fuerte desde el 28 de noviembre, ha sido impulsado todavía más por el COVID, que en vez de retardar ha acelerado y ha profundizado el programa previsto. Quiero resaltar especialmente el plan de recuperación, que para nosotros los federalistas es la expresión del federalismo más claro, que no preveíamos que iba a ocurrir. Yo no voy a decir más. Yo voy a escucharles a ustedes con enorme interés, como creo que todo nuestro auditorio, la mitad de los cuales son miembros de nuestro movimiento, lo van a hacer. Por lo tanto, José Ignacio Salafranca, tienes la palabra y tienes la capacidad de organizar esto como estimes a bien. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, presidente. Bienvenidos a esta mesa redonda del Parlamento Europeo. Yo creo que todo el mérito es el mérito de nuestros invitados, que han querido honrar nuestros trabajos con su presencia, una presencia de alto nivel y de muchísimo prestigio, precisamente para hacer un balance de este primer año de la Comisión von der Leyen. Tenemos unos actores muy destacados y protagonistas del quehacer cotidiano de la Unión Europea, encabezados por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, el vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, la eurodiputada del Grupo Socialista, Alicia Oms. Y yo creo que también es importante, Pachi, el hecho de que muchas veces los políticos creo que tienen que mirarse en el espejo de la realidad, no vivir en su torre de marfil. Y por eso yo creo que ha sido importante también el poder contar con dos representantes de los sectores económicos y sociales y de la sociedad civil. Patricia Círez, la delegada de la ciudad en Bruselas, y Valerí Parra, responsable del área europea de UGT. Este acto, en el que quiero que nuestros ponentes se sientan particularmente cómodos, va a ser un acto en el que van a hacer ellos una intervención inicial. Vamos a darle al vicepresidente de la Comisión 15 minutos, a los ponentes 10 minutos, y nos gustaría que fueran respetuosos con el tiempo asignado. Yo sé que los eurodiputados lo son siempre, porque tienen que desenvolverse en unos espacios muy cortos, al objeto de que podamos luego dar un cauce de participación a todas las personas numerosas que nos están escuchando. Sin más dilación, para dar la oportunidad de que participen a nuestros invitados, quisiera presentar muy brevemente
a una persona que no necesita ningún tipo de presentación, que es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Margaritis Schinas. Es una persona que tiene un bagaje europeo absolutamente extraordinario. Es diplomado por el Colegio de Brujas, es máster por of Economics, ya ha desempeñado en la Comisión Europea y ha tenido una trayectoria brillantísima. Yo tuve la suerte de conocerle desde su llegada a la Comisión. Fue asistente del director general de Transportes, miembro del gabinete del comisario Matutes, jefe de gabinete adjunto de la vicepresidenta Loyola de Palacio, jefe de gabinete después, miembro del Parlamento Europeo, director general adjunto de la célula de asesores del presidente Barroso, director general y portavoz del presidente Juncker y ahora vicepresidente de la Comisión, encargado de un área importantísima como es la de promover el modo europeo. Por lo tanto, estamos ante una persona de las más competentes, de las más preparadas, de las más solventes y de las más serias que puede hablarnos de este tema. Margaritis, recordarás que en el año 2014, porque estabas allí, el presidente Juncker hizo un discurso de investidura ante el Parlamento Europeo que su comisión era la comisión de la última oportunidad. Había superado la Unión Europea la crisis del 2008, vino después la crisis de la migración que estalló en el año 2015 y justo con la primera presidencia croata de la Unión Europea nos hemos encontrado con la Comisión von der Leyen, que ha tenido que hacer frente a una enorme crisis sanitaria, política, económica y social que todavía no hemos superado. Nos gustaría, si pudieras, que nos hicieras un balance de este periodo. Ha reaccionado la Unión Europea ante esta crisis después de los titubeos iniciales por los que la presidenta de la Comisión tuvo que pedir perdón a Italia. Nos gustaría, ya que se encuentra en el ámbito de tus responsabilidades directas, que pudieras hacer una referencia a las políticas migratorias. Estamos sufriendo una presión tremenda en las Islas Canarias con un incremento del 1000% en el último año. Y por último, bueno, hemos asistido a este lanzamiento el 15 de noviembre de la Económica Integral Regional en Asia, donde parece que China se pone al frente del multilateralismo. Y nos gustaría ver desde tu perspectiva y desde tu responsabilidad, no solo desde la visión de la dimensión interna del proyecto, sino desde la proyección externa, cómo ves ese contexto de las relaciones con Estados Unidos después del resultado que se ha producido en ese país. Así que, Margaritis, con muchísimo gusto y agradeciendo mucho tu presencia. Sabemos que a las 8:30 te tienes que retirar porque tienes otros compromisos. Nos gustaría que tomases la palabra para hacer esta inauguración y esta primera parte de la participación de esta importante mesa redonda. Cuando quieras. Muchas gracias por esta invitación. Es un día muy largo, pero les puedo asegurar que es el momento del día más grato para mí, porque no solo estoy rodeado de amigos, pero además es un tema muy bonito tener esta oportunidad de discutir con el Consejo Federal del movimiento federalista español, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y con representantes de la sociedad civil, este primer aniversario de la nueva comisión, primer aniversario que ha sido ayer. Lo festejamos y lo discutimos con un día de retraso. Me das 15 minutos, yo creo que son más que suficientes para lanzar un poco el debate. El punto de partida de este año, que es un año que creo que parecería impensable al principio de este mandato, es como una película de ciencia ficción lo que nos está pasando. Pero el punto de partida es que las crisis les sienten bien a Europa. Y podría decirlo de otra manera, Europa necesita un poco de crisis para adelante. Históricamente, cuando llegó Delors en Bruselas, aprovechó el hecho que después de la firma del Tratado de Roma no había pasado nada, entonces lanzó el mercado interior precisamente porque hubo una crisis de 30 años, una estagnación absoluta.
Luego, en los años 90, con las crisis de las dioxinas, de las vacas locas, la gente decía, sí, Europa no puede garantizar la calidad de nuestros alimentos. No necesitamos Europa, y ahora tenemos el sistema más perfecto de alimentos, y los alimentos europeos son sinónimos de calidad por todo el mundo. Y luego en los años 2000 tuvimos la crisis económica y financiera que nos pilló sin ningún instrumento, sin ninguna estructura, que dentro de un tiempo récord pudimos inventar soluciones, instrumentos, encontrar el dinero para salir adelante y asegurar la unidad de la zona euro y ayudar a los 4 o 5 Estados miembros que tuvieron el problema importante de deuda. Y luego llegamos en los años Juncker, en mi vida anterior, y en los años von der Leyen, en el año von der Leyen, la vida actual. La diferencia entre las dos comisiones, Juncker y von der Leyen, es la siguiente, que la comisión Juncker era la comisión que gestionó las policrisis, como las llamó Juncker. La comisión von der Leyen es la comisión que gestiona, por el momento, la megacrisis. Juncker tuvo que apagar muchos fuegos. Aquí tenemos uno, pero uno sin precedentes, un desafío, una crisis de proporciones históricas que provoca un choque simétrico que nos toca a todos. Entonces, este es el contexto. El primer año de esta comisión no empezó así. No hay que olvidar que había 3 meses, de diciembre a marzo, donde hemos navegado en aguas relativamente normales. Y esto nos sirvió, porque en estos primeros 3 meses hemos lanzado, digamos, las prioridades centrales de este colegio, que eran la transición, eran 3 a mi juicio, eran la transición de Europa hacia la economía verde, con un programa ambicioso de Green Deal, también de proporciones históricas. La transición digital, el modelo europeo de organizar la realidad digital, con desafíos que Europa tiene que afrontar en los años que vienen, como la inteligencia artificial, el papel de las plataformas tecnológicas, las habilidades digitales. Y tercero, fortalecer el papel de Europa en el mundo. Úrsula lo llamó la Comisión Geopolítica, y voy a venir luego a la pregunta que me haces sobre el multiculturalismo. Entonces empieza esta comisión con 3 meses de mandato normal y lanza todos estos objetivos centrales, iniciales. Y de repente, en marzo, nos afrontamos a una cosa que los expertos nos decían que existe, que pasa, pero de repente no solo pasa, sino nos viene como un tsunami y nos pega fuerte en Europa, porque Europa es el centro geográfico del mundo, es por donde transita la humanidad. Tenemos aeropuertos que son hubs globales. Entonces esto nos llega a la megacrisis. La gestión europea de la crisis pandémica hay que distinguirla en 3 fases, que son 3 fases totalmente distintas. La primera fase, que son las 2-3 primeras semanas de marzo, es una fase que no queremos recordar muchos en Europa, porque es una fase de descoordinación. Era una fase donde nuestros Estados miembros, bajo la presión sin precedentes de la crisis y de su opinión pública, han hecho todo lo que no tenían que hacer: prohibir exportaciones de medicamentos y material de protección, cerrar fronteras, como si cerrando fronteras el virus no pasa, compitiendo el uno con el otro para
buscar mascarillas, ventiladores, o sea, unas decisiones que se pueden explicar políticamente, pero que no eran el marco europeo que era necesario. Gracias a Dios, rápidamente hemos pasado en la segunda fase, que me gusta llamar a mí la fase de convergencia. O sea, los Estados miembros y las instituciones, con la presión de las instituciones de Bruselas, los Estados miembros se entendieron muy rápidamente que la interdependencia que les une es única en el mundo, que el mercado interior que tenemos, que es el mercado más grande del mundo y mejor regulado del mundo, que garantiza la cohesión de nuestras cadenas de distribución y alimentación, el hecho que nuestras economías ya funcionan con un software que es esencialmente europeo, son hechos. Y en la pandemia todo eso, rápidamente, después de estas primeras 2 o 3 semanas, llegó a esta fase de coordinación. De repente tuvimos coordinación semanal con los ministros de Sanidad, de Interior. Hemos abierto fronteras para nuestros camiones con estos pasillos verdes que eran necesarios para aprovisionar nuestros supermercados. Hemos intentado y hemos organizado para Europa, para todos los Estados Unidos, la compra de todo lo que nos faltaba. Ya la convergencia y la respuesta europea era real. Y a partir de mayo estamos en la tercera fase, que es una fase de despegue, diría, de profundización sin precedentes de la integración europea, donde ya hemos dejado atrás no solo la cacofonía y la convergencia, pero hacemos como europeos cosas que nunca se han hecho en la historia de la integración comunitaria. Las 2 principales son efectivamente el fondo de relanzamiento que propusimos finales de mayo y que se acordó por los líderes finales de julio, que es sin precedentes, no solo porque por primera vez la Unión Europea se endeuda colectivamente como Unión Europea utilizando nuestro presupuesto comunitario para ayudar a todos los que necesitan para salir de la recesión, sino también por su nivel de ambición que llega a cuantías sin también precedentes. Es un hecho histórico. Llevo muchos años en la política europea, pero puedo compartir con todos ustedes que el momento que el Colegio de Comisarios aprobó el Fondo de Relanzamiento ha sido para mí un momento muy fuerte, un momento de emoción, porque no pensaba que en mi vida llegaría un momento donde Europa podría hacer este salto de integración, pues se hizo y es algo que creo yo que va a seguir adelante. Y la segunda cosa casi federal que hacemos en esta tercera fase es algo que también sería impensable hasta hace unos meses o años, porque Europa no tiene mucha competencia según los tratados en la política de sanidad. ¿Quién nos lo iba a decir que la Unión Europea iba a comprar vacunas de todas las empresas en todo el mundo que las tienen o están a punto de tenerlas, comprarlas, asegurar 2.000 millones de dosis para todos los europeos? Esto también es un acto de integración histórica. Hubo algunos Estados miembros que intentaron hacerlo por su cuenta, pero cuando hemos dicho que esto tiene que ser una respuesta europea, con dinero europeo para todos los europeos, yo creo que los Estados miembros rápidamente se dieron cuenta del valor añadido de la Comisión. Entonces, en esa situación estamos. Yo creo que ya estoy muy cerca de mis 15 minutos, pero no quiero terminar sin decir algo sobre las 2 preguntas que me preguntó Nacho al principio.
primero sobre las migraciones y luego sobre Europa en el mundo y el mundo multilateral, el multilateralismo y Europa en el nuevo multilateralismo que se está perfilando, sobre todo tras la elección Biden en Estados Unidos. En migraciones, lo he dicho muchas veces, es para mí impensable que Europa, que ha hecho todo lo que ha hecho, mercado interior, la segunda moneda más importante en el mundo, un fondo de relanzamiento, de recuperación de estas características, que compramos vacunas, que hacemos todo junto, es impensable que esta Europa sigue sin tener una política europea de migraciones. Porque hay que afrontar la realidad, y la realidad es que no tenemos política europea de migración. Tenemos cosas que hacemos aquí y allá, pero sin un marco holístico, cohesivo de migraciones que nos hace falta y que nos urge. Y lo que está pasando en Lesbos, en Moria, en Canarias, en el Mediterráneo central y en Calais, es exactamente la consecuencia de no tener este acuerdo, esta política europea. Entonces, el 23 de septiembre, esta comisión hemos presentado el nuevo Pacto para la Migración y el Asilo. Es un pacto a la vez ambicioso, pero también realista y pragmático. Es una zona de aterrizaje donde creemos que todos los Estados miembros se pueden encontrar. Siempre me gusta describirlo como un edificio con 3 pisos. El primer piso es las relaciones muy fuertes que tenemos que construir con nuestros vecinos y los países de origen y de tránsito. Problema principal de la situación en Canarias, donde hay que asegurarnos que nuestros vecinos controlan sus fronteras y crean oportunidades para su gente en vez de ponerlos en pateras o permitirlos que salgan en pateras. El segundo piso es un control mucho más eficaz, europeo, robusto de nuestras fronteras exteriores, que ahora no tenemos. Y el tercer piso es un sistema de solidaridad en la gestión de las demandas de asilo, porque ahora es totalmente injusto que solo los países de la primera recepción asumen esta responsabilidad y este peso disproporcionalmente en nombre de los demás. Esto no puede seguir, esto tiene que cambiar. En eso estamos y me alegro que Esteban esté en nuestra compañía hoy, Esteban González Pons, que tiene una responsabilidad importante en el Partido Popular Europeo en estos ámbitos. Hay que hacer este acuerdo rápido y hay que ayudar y trabajar para que este acuerdo salga. Termino con el multilateralismo en Europa. La nueva administración Biden nos llena de esperanzas. Hemos pasado 4 años donde en Europa nos hemos sentido muy solos. Hemos encontrado aliados, no hemos encontrado amigos, y los únicos que hemos defendido este modelo multilateral basado en derecho y en reglas éramos nosotros. Ahora entendemos que la nueva administración tiene como doctrina principal America is back, que significa América está de vuelta, pero nosotros entraremos en esta nueva época recordando que Europe has never left, que Europa nunca se ha ido. O sea, América puede estar de vuelta, nosotros vamos siempre ahí presentes. Es importante recordarlo, lo que hemos hecho en el tema de cambio climático, defendiendo las Naciones Unidas, defendiendo la orden multilateral, el comercio, la prosperidad global, ayudando a los países en África, etc. Ahora bien, hay un elemento triangular
que en los años Trump no fue muy funcional, que es el triángulo Estados Unidos, China y Europa, porque Europa tuvo que gestionar o padecer las fricciones entre Estados Unidos y China. Ahora esperamos que este triángulo se aclare un poco. Es interesante que China hace gestos también hacia el multilateralismo. Ha anunciado no solo este acuerdo importante de comercio en el Pacífico, pero también quitando nuestro compromiso europeo de Green Deal, también han anunciado que quieren seguirnos en la decarbonización. Nosotros lo planteamos para el 2050, ellos para el 2060, pero es un paso importante. Entonces, Europa seguirá defendiendo este enfoque multilateral. Esperemos que las otras dos partes de triángulo nos sigan en esta nueva etapa. Los vientos políticos creo que son favorables en esta coyuntura, pero en las relaciones internacionales, como muchos de los presentes saben, el análisis y el diagnóstico siempre tienen una cierta distancia de la realidad y de lo que ocurre en la práctica. Ya veremos. Muchas gracias y a su disposición para las preguntas más adelante. Bien, muchas gracias, vicepresidente, por esta estimulante introducción. Como has dicho muy bien, Europa es hija de la necesidad y muchas veces cuando la necesidad llama a la puerta de Europa bajo la forma de crisis, Europa se decide a dar un paso hacia adelante. Ahora vamos a poder contar con la contribución de los miembros del Parlamento Europeo. Quisiera empezar por Esteban González Pons, que es un político de amplio espectro y desde luego de un recorrido poco equívoco, porque Esteban González Pons ha sido diputado en las Cortes Valencianas, ha sido diputado al Congreso, ha sido senador y ahora es eurodiputado. Ha sido también muchas más cosas, la verdad es que es casi imposible resumir su amplio y dilatado currículum. Ha sido consejero en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha sido varias veces vicesecretario general del Partido Popular y ahora ostenta una importante representación como vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, donde acude, como decía al principio, de forma periódica a la conferencia de presidentes de grupos políticos en el Parlamento Europeo y donde probablemente y seguramente pues, acudirá todavía de forma más continuada en la segunda parte de la legislatura. En todo caso, el Parlamento Europeo podemos decir que es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea, es la institución que representa a nuestros ciudadanos, es la que legitima el proyecto de integración, es la que controla democráticamente al Ejecutivo y a la Comisión y es la institución que colegisla en pie de igualdad con el Consejo de Ministros. En ese contexto, una primera pregunta que me gustaría formularle a Esteban es cómo ve el papel del Parlamento Europeo precisamente en esas funciones de control democrático del Ejecutivo y de colegislador en pie de igualdad con el Consejo de Ministros en este contexto de pandemia. También me gustaría preguntarle, puesto que este es un tema que él domina muy bien, el tema del Estado de Derecho, ¿en qué medida el atasco que tenemos en este momento con la aprobación de las perspectivas financieras y la decisión sobre los recursos propios puede ser superada y en qué medida también, puesto que entiendo que es un tema relacionado, puede complementar un papel para la Unión Europea en esa lucha por la supremacía económica, tecnológica y militar que se entrevé entre Estados Unidos y China para que la Unión Europea pueda hacer valer su condición de valedora de los principios, derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Y por último, no he dicho en la presentación de Esteban, que es un hombre muy polifacético, no solo su vertiente de político, académico, profesor, sino también es un hombre que tiene una muy buena pluma, es autor de diversos libros y quisiera referirme para poder terminar un poco este acoso al que le estoy sometiendo en este momento, si pudiera darnos unas pinceladas, porque ayer publicó un artículo realmente muy brillante y muy completo
sobre la ratificación, el proceso de firma y ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, si nos pudiera decir unas palabras al respecto. Ayer tuvimos una conferencia muy interesante con el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Me gustaría que pudiera públicamente pues, tratar de explicar un poco cómo se ve desde el Parlamento Europeo, a la luz de la aprobación de la última resolución sobre comercio, este importante asunto que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sería el pacto de liberalización comercial y política más importante del planeta. Esteban, cuando quieras. Muchas gracias, Nacho. Gracias por tu presentación. Déjame que te diga con franqueza, amigo, que aquí se te echa de menos y que te lo diga en esta reunión privada en la que nos encontramos, que es donde se dice la verdad. Quiero saludar también a mi amigo Eugenio Nassarre, que es quien me llamó y a quien siempre le digo que sí, y hoy también, y al presidente Gil Robles, que he escuchado que está presente y es la verdad un honor poder contar con él en esta reunión. Como la mayoría de ustedes saben, en los comicios del año 14, los grandes partidos europeos alcanzamos un acuerdo para presentar a las elecciones unos candidatos a la presidencia de la Comisión, lo que llamamos en alemán los Spitzenkandidat, y en castellano serían los candidatos principales. Jean-Claude Juncker del Partido Popular Europeo fue el ganador de aquellas elecciones y, aunque con alguna resistencia, el Consejo aceptó finalmente que fuera investido presidente. Lamentablemente no sucedió esto mismo en el año 2019. Hubo un claro ganador, que fue el alemán Manfred Weber, pero el Consejo no aceptó el resultado y el Parlamento no fue capaz de defenderlo. Aquí empezó esta legislatura que está siendo muy difícil para el Parlamento. Ya con la elección del presidente de la Comisión, el Parlamento se dejó ganar ante el Consejo. Déjenme decirles que el Consejo actuó de manera errónea y que esa actuación del Consejo ha inaugurado un periodo que yo definiré como de neo-intergubernamentalidad y que me gustaría que esa fuera la conclusión de mi intervención, advertirles a todos ustedes, europeístas convencidos, de que estamos entrando en un periodo en el que la intergubernamentalidad está empezando a primar y que o defendemos la institución del Parlamento Europeo o nuestras creencias federalistas, por más que parezca otra cosa, se verán en entredicho más pronto que tarde. Tuve el privilegio de conocer a la presidenta von der Leyen cuando todavía era ministra de Defensa en Alemania y desde entonces he mantenido con ella una fluida relación, por lo que puedo decir que la elección de von der Leyen, si bien políticamente no debió haber sucedido, está siendo de lo más beneficiosa para las instituciones. Ya en su presentación, la presidenta von der Leyen dijo que su colegio de los comisarios era una comisión geopolítica. Esa es, a mi entender, la clave en la que debe moverse la Europa del siglo XXI, la geopolítica. No les comparto nada nuevo si les digo que vivimos en un mundo muy complicado, un mundo muy diferente al de hace solo una década. Por no hablar de la peste que nos avecina, ¿quién hace una época habría dicho que en los Estados Unidos un presidente populista y perdedor en las urnas se fuera a negar a hacer una transición pacífica del poder? ¿Quién hubiera dicho hace una década que el capitalismo de Estado chino, sin libertades ni derechos civiles, podría convertirse en una alternativa real y hasta atractiva frente a nuestras democracias parlamentarias? ¿Quién hubiera dicho hace una década que Rusia volvería a convertirse en una amenaza, azuzando conflictos en nuestras fronteras orientales y tratando de interferir en nuestras elecciones? Pocos podrían imaginar hace una década que en Europa estaríamos otra vez saliendo en defensa de la libertad de prensa, defendiendo el Estado de Derecho o los derechos de las mujeres. ¿Quién iba a decir hace una década que tendríamos que hacer frente a campañas de desinformación y noticias falsas que buscan erosionar los cimientos de las instituciones? ¿O que tendríamos que alzar otra vez nuestra voz en favor de aquellos que sufren escarnio o persecución por su orientación religiosa o por su orientación sexual? Pocos o nadie podía imaginarse que algo como el Brexit llegase a ocurrir. Durante demasiado tiempo nos refugiamos en la economía y dejamos a un lado los principios y los valores, pensando que se defendían solos. Nos equivocamos. Europa necesita hoy más que nunca voces que hablen alto y claro sobre la Unión Europea. Y en este sentido me siento obligado, Nacho, y tú estuviste conmigo ahí, a reconocer que el impulso mayor que se ha dado a Europa en los últimos tiempos se lo dio la Comisión de Jean-Claude Juncker. Ellos impulsaron el proyecto de construcción europea. Con nosotros está hoy su portavoz, el actual vicepresidente Esquinas, que no me dejará mentir.
Quiero destacar que la presidenta von der Leyen está demostrando en poco tiempo que no quiere ser una marioneta en manos del Consejo y también está haciendo su esfuerzo. Desde el primer día de su mandato ha sido la voz del europeísmo tranquilo, pero transformador. Destacaré 5 aspectos en los que la presidenta y su nueva comisión están demostrando capacidad de liderazgo. El primero, la necesidad de convertir a Europa en un actor global de peso. El segundo, el haber abordado desde el principio y sin complejos el debate sobre cambio climático y revolución digital. El tercero, haber puesto sobre la mesa cuestiones sensibles para la unidad europea como la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, la defensa del Estado de Derecho o la lucha contra el terrorismo, cuyo programa va a ser presentado próximamente por el vicepresidente Schinas. Cuarto, el haber liderado la respuesta comunitaria a la crisis del COVID. Y quinto, el coraje de haber asumido que antes o después Europa necesitará una revolución institucional, lo que yo llamo una revolución democrática y que otros llaman la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Déjenme que me centre brevemente en este último aspecto, porque por desgracia aquellos que creemos en la Unión Europea estamos viendo cómo su existencia es cuestionada y cada día más por una corriente, si no euroescéptica, sí eurofóbica. De este a oeste y de norte a sur crecen las fuerzas nacionalistas que añoran la grandeza perdida y que hoy, ante la crisis económica, encuentran en el proteccionismo una barrera para la globalización que se puede justificar ante los ciudadanos. Incluso ahora, cuando se está negociando el paquete de recuperación más importante de la historia comunitaria, déjenme que lo diga, tengo dudas de que no estemos asistiendo a un giro encubierto hacia el intergubernamentalismo. Primero, porque quien recaudará y en nombre de quien se pedirá prestado los 750.000 millones de euros famosos es la Unión Europea. Pero quien se gastará el dinero serán los gobiernos de los estados. No funciona una familia en la que un miembro gana el dinero y el resto que no lo ganan se lo gastan. Falla la responsabilidad. Pero es que, además, incomprensiblemente, se ha privado al Parlamento Europeo de su derecho de escrutinio democrático de la gestión del fondo. El Parlamento es la institución que más ha sufrido durante el COVID. Y esto es lo peor que nos ha pasado como Parlamento desde la fundación. La Comisión se va a endeudar en 750.000 millones de euros. Van a estar avalados por el marco financiero plurianual. Se van a devolver con recursos propios de la Unión Europea. ¿Pero los va a gastar el Parlamento? No. ¿Va a controlar el Parlamento cómo se gastan? No. Los van a gastar los Estados miembros. El Parlamento está totalmente fuera del control del volumen de gasto público mayor de la historia de la Unión Europea. Esto acompañado de que el Parlamento está compuesto por más de 700 personas que viajan desde todos los lugares de Europa y que, por lo tanto, por razones sanitarias, la mayoría están hoy en sus países. Que la gestión informática o telemática de la vida parlamentaria es muy difícil cuando todo acto parlamentario debe traducirse a 23 idiomas. Y que el mecanismo de Estado de Derecho, la gran apuesta del Parlamento, está siendo utilizado por 2 Estados miembros para bloquear el fondo de recuperación, todo eso coloca al Parlamento en una situación muy difícil. En el marco de debate actual que vivimos entre democracia representativa y democracia directa a través de Internet, los que creemos en la democracia representativa sabemos que el Parlamento es nuestro instrumento de defensa. Cuanto menos Parlamento Europeo haya, más intergubernamentalismo habrá. Y en este momento hay mucho intergubernamentalismo y muy poco Parlamento Europeo. Por eso, si no defendemos la Unión Europea nosotros, no lo hará nadie. Y si no lo hacemos por convicción, tendremos que hacerlo por necesidad. Los europeos hoy representamos el 25% del PIB mundial, pero en unos años vamos a pasar al 15, al 10% del PIB mundial. Y esas son cuentas de antes de la pandemia. Para que se hagan una idea, en el 2050 ningún país europeo, ni por tamaño ni por PIB, será siendo miembro del G7. Ni siquiera seremos grandes en cuanto a demografía. Hace 70 años, entre el 25 y el 28% de la población mundial vivía en Europa. En 2050 apenas seremos el 7% y si acaso el 4% de la población. Ningún país de la Unión Europea, por grande que sea, podrá sobrevivir en el tablero de las grandes regiones económicas del planeta.
En otras palabras, somos el continente más pequeño, estamos perdiendo influencia en la economía global y cada vez somos menos personas. Como dijo una vez Jean-Claude Juncker, hay dos tipos de países en Europa, los que son pequeños y los que aún no saben que son pequeños. Y en estas circunstancias debemos apostar o por más parlamento o por más intergubernamentalismo. Y yo les advierto, los presidentes de gobierno de los 27 hoy apuestan todos por el intergubernamentalismo. Tenemos líderes europeos, pero no tenemos líderes europeístas. Lo voy a repetir, tenemos líderes europeos, pero no tenemos líderes europeístas. Y creer otra cosa es engañarnos. Termino, y por resumir, 63 años después de la firma de los Tratados de Roma, los europeos hemos aprendido a convivir bajo una misma bandera, bajo unas mismas leyes, bajo unos mismos derechos, unas mismas obligaciones e incluso una misma moneda. Hemos aprendido a llamarnos socios en lugar de enemigos, a escucharnos en vez de acusarnos, a construir puentes en lugar de levantar fronteras. Pero hoy, como hace 100 años, tenemos que enfrentarnos a la amenaza del nacionalpopulismo, que todo lo destruye y que todo lo envenena. Si Europa desaparece, si Europa no prevalece, ni prevalece la democracia, ni prevalece la libertad. Quiero terminar con una frase de un amigo mío a quien respeto y admiro, que dice: el modo de vida europeo no es negociable. Esa frase es de Margaritis Esquinas. Muchas gracias Esteban por esta oportuna cita para el fin de tu intervención. Efectivamente, los cambios demográficos, sociales y económicos que se están produciendo en el mundo hacen que frente a los problemas globales demos también respuestas claras por parte de la Unión Europea. Y aquí vengo a presentar a nuestra siguiente invitada, la eurodiputada Alicia Homs, que pese a su juventud reúne ya un apretado e importante currículum. Alicia es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, es máster en Diplomacia y Función Pública por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, es diputada al Parlamento Europeo, ha trabajado en el Gobierno Balear y es además la presidenta de los jóvenes socialistas europeos. Alicia, a esta comisión von der Leyen le ha tocado gestionar la crisis del coronavirus y realmente ha puesto el acento en dar una prioridad muy clara a la lucha contra el cambio climático, siendo Europa realmente una de las pioneras y poniéndose en vanguardia a nivel mundial en este aspecto. ¿En qué medida los jóvenes europeos han participado y han conseguido y han estado en esta lucha? Y por otro lado, ¿podrías de alguna manera, porque muchas veces el presente es lo principal del futuro? Europa ha tenido un modelo de desarrollo industrial que ha llegado a hacer hasta un agujero en la capa de ozono y creo que deberíamos afrontar esto como una deuda que tenemos con el resto del planeta y como un desafío importante. ¿Cómo ves desde tu posición como miembro del Parlamento Europeo los problemas de los jóvenes, es decir, el acceso al mercado laboral o a la vivienda, que son dificultades muy difíciles de superar, y en qué medida la Unión Europea puede dar respuesta de forma eficaz a estos retos que tiene planteados en estos momentos la juventud de la Unión Europea? Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio. Primero de todo, quería agradecer la invitación a este evento. Creo que todos tenemos mucho que aprender los unos de los otros y que va a ser de mucho provecho. En cuanto a la primera pregunta que formulabas, que hablabas sobre el tema del cambio climático, yo creo que la movilización de las generaciones más jóvenes ha sido fundamental para poner la transición ecológica en la agenda como una prioridad. Las instituciones saben que ellas no son sostenibles si no lo consiguen con el apoyo de los y las jóvenes, y nosotros somos muy sensibles ante la emergencia climática, porque al final es nuestro futuro lo que está en juego. El movimiento ha conseguido introducir conceptos en el debate público y definir prioridades de gobiernos e incluso sus plazos. En cuanto al Green Deal, eso es una muestra de todo esto, ¿no? Hasta hace poco muchos creían que se pudiera dejar atrás la economía del carbón. Ahora
lo vamos a regular por ley. Y además, tanto los más jóvenes como nuestra familia política somos muy conscientes de que por muy radical que sea esta transformación que tiene que ocurrir, nadie se puede quedar atrás. Porque es verdad que todas aquellas transformaciones que se vayan a hacer para llegar a unos modelos más sostenibles, lo primero que tenemos que pensar es en las personas, en los ciudadanos y los trabajadores, y debemos pensar pues que ninguno se tiene que quedar atrás, sino que se tienen que volver a formar, que mirar hacia un nuevo horizonte, ¿no? Para poder llegar a esos nuevos modelos de empleo. La transición ecológica, por tanto, tiene que ser sinónimo de creación de empleos, de desarrollo tecnológico, de inversión en educación y investigación, y no al revés. Hay quienes todavía creen que no es posible, sobre todo las industrias más contaminantes, casualmente, y es más que posible. O sea, más que posible, es necesario y es urgente. Si hay voluntad política, lo conseguiremos sin ninguna duda. En este año y medio ha habido voluntad política, seguramente porque el movimiento y las fuerzas políticas que defendemos la transición se han manifestado fuertes, y hay que seguir así y exigir que la recuperación económica sirva para acelerar la adaptación de los distintos sectores a procesos de producción ecológico, y también a nuevos modelos digitales. En cuanto a nuestro futuro de los jóvenes y el acceso al mercado laboral, yo creo que bueno, la pregunta es muy precisa, ¿no? y es muy adecuada. Nuestra generación tiene como un muro invisible enfrente, por citar el libro que publicó hace unos años Político, y a los jóvenes europeos de hoy les es más difícil dejar de ser jóvenes, y esto se acentúa en países como España, donde las cifras de paro juvenil pues, son elevadas. Sin un trabajo estable, sin un sueldo digno y con altísimos precios de vivienda, es prácticamente imposible emanciparse. Y si no vives solo, si no tienes tu propio hogar y todavía vives con tus padres, ¿cómo vas a pensar en un proyecto de vida? Este muro que tenemos los jóvenes enfrente responde a causas estructurales, desde la precarización de los sueldos a partir de la crisis del 2008 hasta el incremento de los precios de la vivienda, pero también influye el sistema educativo y el modelo económico, que en España explican los altos niveles de paro juvenil. Donde la Unión Europea puede incidir más es en la parte laboral y salarial, en este caso. Por un lado, el Youth Employment Support, que presentó este verano pasado el comisario Schmidt, que es el refuerzo de la garantía juvenil, que todos conocemos, tiene que ser un puente hacia el empleo real, con más oferta de trabajo y de formación, así lo definía él mismo. Apoyándose también en el nuevo programa Erasmus Plus y el apoyo a la inserción laboral de los jóvenes, que tiene que tener la formación y también el papel de la formación profesional, que tiene que ser una de las piedras angulares, ya que las transformaciones de la economía que se quieren llevar a cabo, la ecológica y la digital, crearán nuevos tipos de empleo que requerirán nuevos conocimientos. También es una buena señal que en el Next Generation EU vaya a destinar al menos 22.000 millones de euros de apoyo a empleo juvenil. Los jóvenes en la crisis del 2008 fuimos los más afectados, por así decirlo, por esa crisis, fuimos los grandes olvidados, y no puede volver a pasar, no puede volver a ocurrir que una de las generaciones mejores formadas, porque nosotros somos una generación que nos dijeron siempre que si estudiábamos, que si nos formábamos, que si aprendíamos idiomas, tendríamos un buen futuro asegurado. No puede ser que se nos vuelva a dejar atrás. Por tanto, tenemos que trabajar en esa línea desde los europeos, desde el nivel europeo hasta los niveles nacionales y yendo más para abajo en la jerarquía, ¿no? Tenemos que centrarnos mucho en los jóvenes y no olvidarnos de ellos. Y para terminar, una de las medidas que pueden significar un antes y un después para la situación de los jóvenes en Europa
y que está sobre la mesa es el salario mínimo europeo. La futura directiva, que ya está en el programa de trabajo de la Comisión, tiene que luchar contra la pobreza en el trabajo, que sufren sobre todo mujeres y jóvenes, asegurando unos salarios dignos. La propuesta que presentó Schmidt respeta a aquellos países que definen sus salarios mínimos con la negociación colectiva, porque era un tema muy complicado de tratar, era un tema muy sensible con los nórdicos sobre todo, a la vez que promete establecer umbrales de salarios decentes en aquellos países donde la negociación colectiva es más débil. Por lo tanto, el Consejo debería respetar esta propuesta, que es necesaria también para que Europa se pueda recuperar de la actual crisis. Por tanto, como medidas, por mi parte, ya creo que para nuestros jóvenes, lo que he dicho antes, no se nos puede volver a olvidar y ya que estamos en las grandes luchas como las del cambio climático, ya que estamos siempre ahí al pie del cañón, se nos tendría que tener un poquito más en cuenta. Muy bien, muchas gracias Alicia por tu contribución y ahora pasando del mundo de la política al mundo, como tú decías en tu intervención, de los empleos reales y de la vida real, vamos a continuar con nuestros invitados. Tenemos a continuación a Patricia Cires, que es máster en Políticas y Derecho de la Unión Europea. Se unió a la delegación permanente de la COE en Bruselas y ahora es su jefa. Es también miembro consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea, donde forma parte como vicepresidenta del Buró del Comité Económico y Social del Grupo de Empleadores y donde juega también un papel fundamental en representación de la COE en Business Europe. Patricia, yo hoy, en una interesantísima conferencia en la que estuve con el presidente del Movimiento Europeo, Patxi Aldecoa, a principios del verano, en el mes de agosto, al alto representante y el presidente de la Comisión, nuestro buen amigo Pepe Borrell, decir que el desafío a corto plazo para la Unión Europea no estaba solamente en las prioridades verde, como nos comentaba Alicia, y digital, sino que estaba fundamentalmente en la mera supervivencia de nuestras empresas. ¿Cómo veis, desde la representación empresarial que tú ostentas, el plan de recuperación? ¿Crees que es suficiente en este momento para poder garantizar la supervivencia de nuestras empresas? Recuerdo que hace muy pocos días la jefa de la Task Force encargada de este tema en la Comisión Europea invitó a participar a las empresas, a los sindicatos y a los interlocutores sociales en todas las fases de este plan, en la fase inicial o conceptual, en la fase de ejecución, hasta que los Estados miembros concreten sus planes nacionales. Es decir, ¿estáis asociados de alguna manera a este ejercicio? Seguramente podrás hablarnos de la oficina de proyectos que ha creado la COE para asociarse a este ejercicio. Y también me gustaría que nos dijeras cómo ves recuerdo al presidente Macron cuando vino al Parlamento Europeo que hizo un gran discurso sobre construir una nueva soberanía europea. Es una gran referencia a los peligros y al ascenso de potencias internacionales peligrosas, a grandes conflictos internacionales y a crear una Europa que protege en el sentido de poder reforzar el músculo del tejido industrial de la Unión Europea. No sé si podrías comentarnos un poco cuál es tu visión acerca de estos aspectos, centrándonos naturalmente en la respuesta y qué supone esta respuesta y cómo es la respuesta del plan de recuperación de la Unión. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio, y también como no agradecer también al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo la invitación. Es un placer para mí y un honor estar con vosotros como ponentes y con todos los oyentes. Para empezar, si es suficiente la respuesta de la Unión Europea, teniendo en cuenta que es la mayor que se podía dar y lo excepcional de la misma, como bien ha explicado el vicepresidente Esquinas y también Esteban González, creemos que ha estado a la altura y es más de lo que inicialmente se preveía con el Plan Europeo de Recuperación, esos 750.000 millones de euros. Es verdad que ahora mismo el reto a corto plazo ya es su aprobación y su puesta en marcha. Es decir, la urgencia está ahí. Y eso sí que nos gustaría verlo adoptado cuanto antes, ¿no? Y ver la manera de que se pueda superar ese bloqueo por solo 2 Estados miembros y sobre todo que no vuelvan a poder
bloquear. Esto es muy importante también, ¿no? Ese tipo de soluciones que conecta también y eso es para el debate, con qué se podría hacer para frenar de alguna manera ese intergubernamentalismo que comentaba Esteban. Pero en cuanto a la supervivencia, yo sí que quería apuntar una serie de datos, precisamente económicos, macro, que sacó hoy mismo la Comisión Europea, Eurostat, sobre los datos de desempleo en la zona euro, ¿vale? y que ejemplifican la gravedad de la crisis. Esto es en octubre de 2020, en España dobla la media de la zona euro, estamos hablando de 16%, mientras que en la zona euro es un poco más de un 8%. O sea, primer punto, lo cual implica agravar también el paro estructural que tiene la economía española. El segundo dato que quería mencionar es un informe que publicó ayer mismo el Banco de España sobre el impacto de la crisis en los balances de las empresas, es decir, en la situación financiera de las empresas, porque puede venir por ahí otro problema y que hace falta también darle solución. Y que viene la pregunta que comentabas, José Ignacio, y es que el 40% de las empresas estarían de ellas, la mayoría son pymes, y estamos hablando de un tejido empresarial español que está dominado en el 96% por empresas de menos de 9 empleados, es decir, autónomos en su mayoría. Cuando hablamos de ese 40% es por aquí hagamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, del impacto. Y estos problemas financieros o bien son problemas de liquidez que no pueden afrontar, ¿vale? Pero son empresas viables que tienen sus problemas de liquidez, consecuencia de esos 3 meses, y luego también esos problemas de liquidez que se pueden convertir en problemas de solvencia, con lo cual estamos hablando de de posible destrucción de empleo y además obstaculizar la inversión, puesto que no se va a tener músculo para invertir. Y además, con un problema también que puede, debilitar la posición del sistema financiero, en este caso las entidades bancarias, ¿vale? Por el aumento potencial de los créditos o de la morosidad en los pagos. Esto es, yo quería empezar un poco por esta foto, ¿vale? Muy sintética de lo que es el impacto. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, lo que necesitamos también es que esos planes nacionales de resiliencia, que es lo que quería comentar, bajo los cuales se van a ejecutar el Plan Europeo de Recuperación, cuenten con la participación activa y proactiva, tanto los interlocutores sociales, porque el diálogo social es la mejor infraestructura de un país, y esto lo estamos demostrando en las negociaciones que se están llevando a cabo mis compañeros de todo el Departamento de Empleo, y del diálogo social como interlocutores sociales, pero también del sector privado. Esto es algo fundamental y que la Comisión Europea acierta en poner el énfasis en esta participación, porque es el sector privado el que mejor conoce las necesidades de inversión. Y además no solo que conoce las necesidades de inversión, sino es el que mejor capacitado está para convertir esa inversión en un aumento del crecimiento potencial de la economía española, que ese es el objetivo clave que tiene que tener el plan. Digo el plan nacional, en este caso me estoy refiriendo más al español. Entonces esto es para nosotros absolutamente clave. Y además, digamos, como marco, lo que tiene que haber es una planificación a medio plazo para volver al equilibrio presupuestario, es decir, a la senda de consolidación fiscal como la mejor manera de generar confianza y credibilidad en la economía española. Porque en cuanto a la gobernanza, tal y como no está concluida todavía concluidos los términos de la negociación del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero nuestro plan nos lo tienen que adoptar, nos lo tienen que aprobar el resto de los 26 Estados miembros. Es decir, y tenemos que ser capaces, hay que ser capaces como España de aportar esa credibilidad y seriedad tanto en la gestión como en la planificación a medio y largo plazo. Esto en cuanto a retos, ¿no? Y en segundo lugar, además de la consolidación presupuestaria, tenemos que ser capaces también de generar o de introducir, profundizar en unas reformas estructurales, no solo a nivel de España, sino en el conjunto de los Estados miembros. Lo que estoy comentando ahora son prioridades también de Business Europe, que es la Confederación Europea de Empresas, de la que COE es uno de sus miembros más destacados. Entonces, esto es clave, o sea, consolidación fiscal, reformas estructurales, desbloqueo de la inversión con la eliminación de los obstáculos, buena parte de ellos reglamentarios,
¿vale? Y además identificar una serie de macroproyectos tractores. Para identificar estos proyectos tractores, y enlazo a José Ignacio con el tema de la soberanía europea que mencionabas, es muy importante alinearse con los proyectos, digamos, las líneas o los proyectos de interés común definidos también por la Comisión Europea. Son esas cadenas de valor estratégicas, esas 6 cadenas de valor estratégicas que se definieron precisamente en el mandato anterior de la Comisión Juncker y que hay una continuidad en las mismas, ¿vale? ¿Cómo tenemos que...? Entonces eso lo que implica también es una apuesta decidida por la reindustrialización. Digamos, hablamos de reindustrialización por la destrucción de tejido empresarial y porque junto al Pacto Verde y a la digitalización, ambos solo serán posibles si hay también un tejido empresarial fuerte e industrial que lo sustenten. Y el tema de la soberanía europea crea un poco de urticaria en algunos países porque se puede confundir como proteccionismo cuando no lo es. Lo que pasa es que es defender. Yo me gusta lo que decía, que aludías, Ignacio, al alto representante Borrell, y es su doctrina my way, es decir, es encontrar la Unión Europea nuestra propia manera para defender mejor nuestros intereses estratégicos frente a Estados Unidos y China, porque aunque Estados Unidos el cambio de administración es decir, supone un rayo de esperanza, como decía el vicepresidente Esquinas, hay problemas y hay diferencias sustanciales de opinión y de enfoque que se van a mantener en términos de digitalización y en términos también comerciales, y más a corto, no lo quiero dejar de mencionar, es el contencioso Airbus-Boeing. Es decir, y ahí también esperamos que la negociación fructifique para eliminar los aranceles. Pero bueno, por volver un poco y sintetizar y quedar con quería trasladar el mensaje de urgencia. Es la urgencia en la adopción del Plan Europeo de Recuperación, de la adopción del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia sobre la base del diálogo, el consenso, la concertación y mirando siempre para adelante y en aquellos sectores, evidentemente, que son estratégicos, y con estratégicos entendemos prácticamente todos, porque el sector del turismo es estratégico y el efecto arrastre sobre el comercio, la hostelería, el sector del alojamiento también. Así que bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Tenemos ahora, por último, y desde luego no por ello menos importante, a Valérie Parra, que ha nacido y estudiado en Toulouse, la Ville Rose, que ha sido responsable durante décadas, podría decir, casi 3 décadas en el Comité Ejecutivo de la UGT de todo lo que se refiere a los temas europeos, y que es la jefa del área que se ocupa en la Secretaría de Relaciones Internacionales de UGT de todo lo relacionado con los temas europeos. Valérie. Pues en primer lugar... Cuando uno hace balance y compara esta crisis... Sí, perdona. Quería hacer una pequeña introducción muy breve. No, quería decirte que cuando el vicepresidente Sinas nos decía que esta crisis ha diferenciado de la crisis anterior, decía que la respuesta de la Unión Europea ha sido más rápida, más eficaz y más solidaria. En aquella ocasión perdimos 28 millones de puestos de trabajo y me gustaría, si pudieras, aparte de las aportaciones que consideres oportuno con las que quieras contribuir al debate, hacerte las mismas preguntas que le hemos hecho a Patricia. Es decir, ¿crees que el plan de recuperación es suficiente para poder dar una respuesta a las necesidades sociales que esta crisis ha puesto encima de la mesa? ¿En qué medida los sindicatos y los interlocutores sociales van a estar asociados o están asociados? Y si crees que todavía cabe, porque yo creo que el modelo social europeo nos ha permitido de alguna manera amortiguar el golpe en relación con otras áreas geográficas. ¿Pero crees que tendríamos que reforzar el pilar europeo? Estas son un poco las preguntas que me gustaría plantearte, pero naturalmente puedes responder lo que consideres oportuno o lo que creas que puede ser más útil para el debate. Cuando quieras. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues en primer lugar quería deciros buenas tardes a todas y a todas y deciros que agradecemos enormemente desde la UGT que el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo mantenga la llama viva de la reflexión en estos tiempos tan difíciles en que las relaciones interpersonales se están debilitando, y también gracias al dinamismo del equipo alrededor del presidente Bacci podemos estar juntos y compartir ideas, ¿no? Espero que este periodo se termine pronto y nuestras sociedades puedan salir reforzadas de ella.
Bueno, para la historia de ser la última en contestar a las preguntas, quizás voy a repetir algunas cosas, especialmente de lo que acaba de decir mi antecesora, que también es un interlocutor social. Voy a intentar contestar a las preguntas de manera más o menos ordenadas. Y bueno, en cuanto a lo que preguntabas sobre si los sectores económicos y sociales podrían estar asociados a afrontar estas consecuencias que estamos viviendo, desde la UGT y dentro de nuestro trabajo en la Confederación Europea de Sindicatos consideramos que efectivamente los sectores económicos y sociales, tanto europeos como a nivel nacional, deben de estar asociados a los planes de recuperación. No es que deberían, es que tienen que estar. La CES, por ejemplo, ha lanzado en este último mes una campaña que se llama La recuperación de las personas en español, y esto, al igual que está moviendo todo el elenco comunitario, es para ahora y es para construir un futuro más justo, como han dicho mis antecesores en la palabra, porque esto es urgente, ¿no? Es urgente en muchos aspectos, con respecto al clima, con respecto a las nuevas tecnologías, etc. Entonces, para desgranaros un poco las peticiones que hacemos desde la CES, en primer lugar, claro, queremos preservar y crear millones de empleos de calidad, incrementar la inversión en todos los sectores de la economía, incluidos los servicios sociales y de salud, que ahora mismo se ha demostrado que son prioritarios. No dejar a nadie atrás en una ambición climática que cree empleos e implemente una transición socialmente justa, como lo ha mencionado la europarlamentaria Alicia. Apoyar a los trabajadores afectados por las reestructuraciones empresariales y digitalizar nuestra economía respetando los derechos de los trabajadores y brindar a las personas más oportunidades y control sobre sus vidas. Y por último, garantizar que no se produzca ninguna vuelta atrás a la austeridad ahora o en un futuro. El Gobierno de España ha incorporado algo tardíamente a los agentes sociales para la consecución del plan de recuperación en la mesa de diálogo por el plan de recuperación, la resiliencia, etc. Como ha dicho Patricia, la verdad es que el papel de los interlocutores sociales en España ha sido muy positivo, porque realmente hemos llegado a muchos acuerdos en todo este tiempo de pandemia. Pero esta incorporación tardía hace que nos preocupe que los fondos que se gasten en España no produzcan los efectos positivos duraderos en el empleo base tecnológica industrial nacional. Porque coincidimos con el diagnóstico de la Comisión, mediante el cual se hace necesario retomar una política industrial europea y replantearse la posición de la Unión Europea dentro de las cadenas de valor internacional. Y los fondos deben permitir y apoyar programas de esta orientación a escala nacional. Por todo esto, queremos que la Comisión condicione el uso de los fondos a que la mayoría de la producción, transferencias de tecnologías y empleo que se generen se localicen en el país donde se gasten. Sobre tu pregunta, José Ignacio, de que si son suficientes las medidas tomadas por la Unión Europea en este periodo de pandemia, pues mira, sobre las prioridades de la Comisión y a la luz de la crisis de la COVID-19, hoy es un buen día para preguntarnos si las prioridades de la Comisión von der Leyen de hace un año siguen siendo válidas hoy. Desde luego, desde UGT pensamos firmemente que sí, y que las medidas con fuerte orientación social no pueden ser una vez más postergadas. Sabemos las dificultades actuales, lo habéis mencionado muchos de vosotros, entre las que plantean algunos Estados miembros que no son leales a la causa y a la construcción europea, como se ha demostrado recientemente con la toma de posición de Hungría y Polonia, ¿no? Pero desde el punto de vista de UGT, tanto a nivel nacional como en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos, animamos a la Comisión, y aprovecho que está hoy el comisario, a que no se desdiga de su propio programa. Y también animamos a que el cumplimiento de las iniciativas sociales de este programa no sea solo aparente. No queremos que este programa se vea devaluado por el impacto de la pandemia que ahora mismo están sufriendo gran parte de los países europeos.
En este momento es más necesario que nunca acometer un nuevo empuje e iniciar la reconstrucción de esta crisis. Lo ocurrido con la propuesta de directiva sobre salarios mínimos que ha mencionado Alicia, para nosotros, por ejemplo, es una directiva que de momento se ha presentado de manera desdibujada y no es un buen precedente. Tenemos esperanza de que esto se mejore, ¿no?, con el tiempo. Ahora mismo estamos presionando, a la vez que se desarrolla el trílogo, para que la directiva cumpla verdaderamente la promesa de un salario mínimo justo para el conjunto de la clase trabajadora en Europa, aparte de la garantía de los derechos sindicales y la promoción de la negociación colectiva. Aparte de eso, sobre el tema de medidas, estamos decepcionados un poco, pero también expectantes por algunas cuestiones de la gestión de la Comisión. Por ejemplo, el retraso en la presentación de la directiva sobre transparencia salarial. Actualmente sabéis que las mujeres europeas dejamos de percibir de media en torno a 6.000 euros anuales, aunque hay sectores en que esta cifra aumenta bastante. Y con esta directiva defenderíamos, y lo que la CES está defendiendo, es que se abriría una nueva puerta, ¿no?, que exigiría sanciones a las empresas por incumplir la ley y también, evidentemente, implementarla en nuestro país. En cambio, hay algunas iniciativas recientes de la Comisión que son muy positivas, como la Estrategia Europea sobre la Discapacidad, con la que nos identificamos completamente, y también la Estrategia LGTBIQ, ambas publicadas recientemente y en las que la CES ha influido positivamente para que nuestras sociedades europeas se conviertan en un futuro próximo en más justas e inclusivas. También, y por no repetir demasiado de lo que ha hablado bastante Alicia, los sindicatos europeos nos dimos la bienvenida en el programa von der Leyen al Acuerdo Verde, ¿no?, al Green Deal, porque nos parece uno de los puntos importantes del futuro que será nuestra Europa, ¿no? Sobre el otro punto que nos has preguntado, sobre el pilar social europeo, bueno, en el programa de trabajo de la Comisión, que como ya he dicho contiene muchas iniciativas positivas, se incluye un compromiso para definir un plan de acción para la implementación del pilar europeo de derechos sociales. También es importante que se prevé un plan de desempleo europeo, además de una estrategia de igualdad de género y sus medidas vinculantes, pero que ya os he comentado se están retrasando desafortunadamente. El movimiento sindical está convencido de que la nueva gobernanza tiene que ser justa para la gente y tener como objetivo el pleno empleo, buscando la convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo de los europeos, eliminando las desigualdades y erradicando la pobreza de una manera respetuosa con el medio ambiente. Y esto debería estar respaldado por un ambicioso plan de acción para aplicar el pilar europeo, en particular no dejando atrás la negociación colectiva, la contratación pública más justa, etc. Y sobre todo mejorando la supervisión y la responsabilidad de los resultados obtenidos. Quería hacer una pequeña mención sobre, como lo ha hecho Esteban González Pons, sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Entre otras razones, fue un poco el Brexit el que dio origen, entre otras cuestiones, a esta idea de conferencia. Y bueno, sabemos que durará 2 años, que su proceso se ha dilatado un poco por las razones que todos conocemos. Para nosotros, sobre la conferencia sobre el futuro de Europa y para realzar el trabajo de los parlamentarios aquí presentes, la resolución del Parlamento Europeo que se publicó el 15 de enero es nuestro punto de referencia para el movimiento sindical. Y pensamos que la conferencia sobre el futuro de Europa debe ser una oportunidad para debatir con los ciudadanos y todas las partes interesadas, como los parlamentos nacionales, el Consejo Económico y Social Europeo, las ONGs, otras organizaciones de la sociedad civil, como esta misma en la que estamos hoy, y también los interlocutores sociales, evidentemente.
y ahí Valerie, debemos debatir. te puedo pedir que vayas, por favor, terminando, porque Sí. se nos va a acabar Bueno, el pues tiempo de las preguntas, si eres tan amable. Vale, Gracias. pues no, si queréis lo dejo ya porque tenía otras más cosas que decir, pero creo que no he llegado a los 10 minutos, de todas formas. No he llegado. Bueno, Valerie, muchas gracias. Pero aquí muchas lo gracias dejo. por tu comprensión. Mira, tenemos una lista impresionante de personas que quieren participar. A mí me gustaría, porque este es el formato que utilizamos en el Movimiento Europeo, que puedan hacer uso del micro. Y tengo a Carlos María Burupurón, que ha sido presidente, a Manolo Panadero, a Joaquín Díaz Pardo, a José Mateo, a Juan Cuesta, a Mauro García Fernández, a Javier López. Es decir, tengo una lista impresionante. Vamos a ver si podemos hacer 5 o 6 preguntas, si los intervinientes hacen uso de la palabra por 1 minuto, para hacer una última ronda donde podáis responder los participantes, sabiendo que el vicepresidente se tiene que ir a las 8:30, porque ese es el compromiso que habíamos asumido con él. Le vamos a dar la palabra, a ver si podemos conseguirlo, a Carlos María Burupurón, el primero. Tiene que activar el micro. Carlos, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar, por favor? No sé si podemos conectarnos. Como no tenemos tiempo, vamos a pasar después a Manolo Panadero. Manolo. Hola. Manolo. Buenas tardes a Adelante. todos. Adelante. Muchas gracias por concederme la palabra. De alguna forma, la reflexión que yo hacía sobre el tema de la pandemia es la siguiente. La pandemia ha sido una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis de movilidad que se ha llevado por delante la economía, demostrando, por si alguien tenía alguna duda, que una economía moderna se basa en la movilidad. Entonces empieza a plantearse un cierto problema de contradicción. Queremos reducir, y estamos, creo, existe un consenso mayoritario, en avanzar en los elementos de sostenibilidad, pero uno de los elementos básicos en ese tema es el de cómo se ataca la movilidad. Y caben 2 posibilidades. Reduciendo la movilidad, y entonces es de esperar que tendremos un rebote en la economía muy serio, o bien atacando los consumos energéticos y, en definitiva, confiando en la técnica y en la tecnología y en el proceso limitador de las capacidades de consumo, y también en racionalizaciones, de la movilidad. Pero este es un poco el dilema. Hasta hace muy poco el sistema parecía apuntarse en una dirección regulatoria de limitación de la movilidad. Pues bien, se ha limitado la movilidad no regulatoriamente, sino sanitariamente, y tenemos una crisis como no se conocía en la historia. Y este es el problema de reflexión de cómo encajar en este esquema del Green Deal y de todo el problema, digamos, de sostenibilidad, este esquema de movilidad. Perdón por la extensión. Muy bien, Manolo. Manolo, muchas gracias por tu pregunta y por tu brevedad. Siguiente interviniente, Joaquín Díaz Pardo, que es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Europeo. Joaquín. Sí, gracias, Nacho. Me uno a las felicitaciones al activismo del profesor Aldecoa y Eugenio, y que contigo habéis organizado este evento. Y estoy encantado de estar aquí entre viejos amigos, porque justamente con el vicepresidente Margaritis y contigo, Nacho, compartimos sala de máquinas hace ya 30 años. Y justamente quiero hacer una pregunta sobre eso, porque en esa época, hace 30 años, la estructura de la comisión, bueno, básicamente las carteras de los comisarios eran las políticas del tratado. Me gustaría preguntarle al vicepresidente, a mi querido amigo Margaritis, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la razón que condujo a esta vicepresidencia y de coordinación con esos comisarios, esas carteras? ¿Cuál es el concepto que está detrás de eso? Esa es mi pregunta. Gracias, Joaquín. Te recuerdo que 30 años y un día era la pena
máxima del Código Penal antes de la permanente revisable. José Mateu. Bueno, no oímos a José Mateu. Pues muchas gracias. Sí, José. Muchas gracias, perdonar, pero la tecnología, estoy en plena brecha digital y tengo que formarme de nuevo en mis habilidades, con lo cual cuento con el apoyo de la Comisión y el Plan de Resiliencia. Soy uno de los candidatos favoritos y muchos de mi edad seguramente también, sí, aún nos queda vida laboral aquí. Muchísimas gracias por la intervención tan lúcida que han tenido todos los intervinientes y quisiera simplemente, parafraseando a algunos de los intervinientes, intentar aclararme sobre algunos puntos que realmente me preocupan y que ayudan a comprender el mundo en el que estamos, el mundo en el que vivimos, en el que yo siempre he oído una expresión que me ha gustado mucho y yo creo que refleja muy bien la visión de las instituciones comunitarias y el dilema ante el que se encuentran, que tienen que pensar en global y tienen que actuar en local. Tienen que tener dos claves que parecen contradictorias, pero que hay que cabalgar sobre esa contradicción. Entonces, se ha hablado aquí de varias emergencias o retos que tiene ya, los tiene mismo planteados enfrente, las instituciones europeas, y cada uno desde su óptica, Parlamento, Comisión, Consejo Económico y Social, tienen enfoques distintos. Se ha hablado de tres emergencias: la emergencia climática, la emergencia democrática y la emergencia social. Si hubiera que asignar una preferencia o un proyecto o un mayor alcance en cuanto a actividad de las instituciones europeas, para mí no tengo la menor duda que sin abordar la emergencia democrática, todo lo que hagamos nos puede llevar a una tecnocracia futura de signo radicalmente contrario a la esencia de la comunidad, que es ser una comunidad de derecho y ser una entidad responsable y garante de las libertades fundamentales. Yo creo que esa es la gran conquista de Europa: conjugar las libertades, el pluralismo político y el Estado de Derecho. Por tanto, es un reto que tiene la Comisión en concreto, porque el Parlamento ha quedado fuera del juego, como bien decía el señor González Pons, desgraciadamente, en la asignación y ejecución del presupuesto especial que va a ser financiado por las instituciones, por el presupuesto de la Unión, ¿no? Entonces, si hablamos de una emergencia democrática, me preocupa la formación de los ciudadanos. ¿Puedes, José, por favor, concretar? Sí. ¿Puedes, por favor, concretar la pregunta? Es decir, ¿qué importancia le da a la educación como vivero de los nuevos ciudadanos europeos que tienen que estar educados en la libertad? Porque sin esa educación nunca se podrá superar la emergencia democrática, sino a través de la libertad y la educación en libertad. ¿Qué importancia va a dar la Comisión y el Parlamento Europeo a que las ayudas que se puedan proyectar sobre el sistema educativo realmente sean ayudas, diríamos, no discriminatorias y que fomenten el pluralismo ideológico? Porque, desgraciadamente, en España hemos tenido una ley muy reciente donde, de alguna manera, olvidándose de la recomendación que ha hecho la Comisión Europea en su informe de este mismo año sobre las Monitor and Training, me parece que se llamaba, se hablaba de la necesidad de conseguir consensos importantes en educación, que al final, ¿por qué? Porque la educación tiene que ser plural y el pluralismo se alcanza a través de consensos. Muchas gracias. No interrumpo más. Vamos a tener que pasar a la siguiente. Gracias. Juan Cuesta, yo creo que última pregunta. Me voy a excusar con Mauro García y con Javier López, pero ya no tenemos más tiempo. Por favor, última pregunta, Juan Cuesta. Agradecido a la organización y a los ponentes. Una pregunta para González Pons. Ha dicho que recae en deuda a la Unión Europea y van a gastar los Estados con el Parlamento en fuera de juego. ¿Qué teme, le pregunto, con este modelo? ¿Y qué podría aportar el Parlamento si tuviera responsabilidad en este proceso? Y para Margariti, solo muy breve, ¿cómo vamos a sortear o superar el anunciado bloqueo de Polonia y Hungría a los fondos de recuperación si se vinculan al respeto al Estado de Derecho? Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar el turno de respuestas por parte del vicepresidente, que tiene que ausentarse. Les pediría también un ejercicio de concisión y de brevedad para poder responder a las preguntas que se han planteado. Margaritis, cuando quieras. Primero de todo... Tenías dos preguntas abiertas.
que tenía estos cuentas. Pero de todo, muchas gracias a todos por el interés y sus preguntas. Contesto a 3 de ellas que están más bien dirigidas hacia mí. Primero, la pregunta de mi amigo Joaquín Díaz Pardo sobre el modo de vida europeo y por qué en esta comisión hay esta innovación, esta vicepresidencia, y que es verdad que no existía en el pasado. Creo que la respuesta a esto es el famoso discurso del presidente francés Emmanuel Macron en la Sorbona, donde en 2018, septiembre de 2018, donde pide una Europa que protege y una Europa de oportunidades. Y dice que Europa hace muchas cosas, pero las 2 cosas que la gente entiende es cuando ve a Europa como un escudo de protección o algo que le abre camino para más prosperidad, más oportunidades, más movilidad. La presidenta acoge esta idea y pone bajo de este término, en esta nueva vicepresidencia que tengo el honor de servir, aquellas políticas de protección, fronteras, seguridad, migración, todo lo que Europa necesita que hacer para promover esta noción de una Europa que protege, y pone al lado una serie de políticas que, también la sanidad, perdón, va con la Europa que protege, y pone otras políticas de oportunidades, de movilidad, como es la educación, la cultura, los derechos sociales, las habilidades, la juventud. Y es, yo creo que una cartera muy antropocéntrica. Yo la llamo la cartera, la única cartera que tiene que ver con personas, porque todas las otras carteras tienen que ver un poco también con mercancías, con contenedores. La mía tiene que ver con personas. Es la cartera más antropocéntrica de la Comisión von der Leyen. Y a pesar de las críticas de algunos sectores políticos hace un año que la atacaron como una especie de nosotros con los demás, esta narrativa de división, yo creo que aquellos, y quizás nuestra amiga eurodiputada Alicia Hobbs lo puede averiguar, aquellos que hace un año atacaban el término el modo de vida europeo, después de lo que pasó en este año, creo que ahora son los mejores defensores de este término, ven el valor añadido de una Europa que protege, una Europa de oportunidades. Segunda pregunta sobre la educación, que también forma parte de mis tareas, de las tareas que me comentó la presidenta. La educación es un ámbito, tiene un ámbito competencial según los tratados muy definido. Sigue siendo una competencia nacional de los Estados miembros, pero la Unión Europea tiene mucho que ofrecer, no solo para promover lo que llamamos el espacio europeo de educación que queremos hacer hasta 2025, con convergencia entre universidades, con más movilidad, más Erasmus, más currícula en común, pero también tema de habilidades, o sea, introducir en los sistemas educativos aquellas habilidades, skills, se llama ese término en inglés, que nos permiten no solo ofrecer a nuestro mercado de trabajo lo que falta, pero también podernos un poco blindar contra la competencia internacional en términos de movilidad, de capital humano, etc. Entonces, este es el ámbito en el que trabajamos en educación. También ya sé que hay este debate en España ahora sobre la última ley de educación. Yo creo que
lo que podemos decir útilmente desde Bruselas en este debate es que, y bueno, lo hemos dicho en nuestras recomendaciones de gobernanza económica de semestre, que las dirigimos a todos los Estados miembros y que se aprueban por todos los Estados miembros, hemos dicho que todas las reformas de una gran envergadura en el ámbito de educación que son necesarias tienen que tener el consenso más amplio porque es también la única manera que perduren en el tiempo. Luego, en la tercera pregunta sobre el bloqueo húngaro y polaco en el Fondo de Recuperación, Esteban González Pons seguramente completará lo que voy a decir. Lo que yo tengo que decir es que es un problema que tiene como origen el hecho que el acuerdo de julio era un acuerdo entre Estados miembros, mientras que el acuerdo sobre el Estado del Derecho que acompaña el fondo era un acuerdo con el Parlamento Europeo. Entonces hay esta asimetría, digamos, institucional que hay que corregir. Espero que los dos gobiernos, las dos capitales, no cometerán el error de insistir en un veto que por primera vez en décadas va a descarrilar las finanzas de la Unión Europea en el momento más crítico de la Unión Europea. Espero que no se hará, pero quiero también asegurar, y lo hemos hablado esta mañana en el Colegio de Comisarios, que ya estamos trabajando en opciones alternativas, porque si así fuese, y estos capitales siguen con su veto, la Comisión Europea estará en medida de ofrecer a nuestros Estados miembros soluciones alternativas para que la Unión siga funcionando a partir del 1 de enero. Muchas gracias de nuevo por la hospitalidad y por la invitación, y estoy siempre a la disposición del movimiento europeo federalista y nuestros amigos españoles. Buenas noches. Muchas gracias, vicepresidente, por tu contribución. Esperamos efectivamente tomarte la palabra y hacer una próxima evaluación el año que viene. Mientras tanto, le pediría a mi amigo Esteban González Pons que trate, por favor, de tomar la palabra para... Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Margaritis. Muchas gracias, Nacho. Intentaré responder a la pregunta sobre el Fondo de Recuperación y el principio democrático. Y lo haré desde un punto de vista europeísta, con un ejemplo, espero que suficientemente explicativo. Imaginemos que todos los aquí presentes fuéramos 27 y tuviéramos una abuela en común y decidiéramos entre los 27 nietos hipotecar la casa de la abuela, repartirnos el dinero de la hipoteca y que la hipoteca la pague la abuela con cargo a sus fondos propios. En eso consiste el programa. Se hipoteca la Comisión, se reparten el dinero los Estados miembros. No son programas europeos. No controla el gasto el Parlamento Europeo. ¿Y quién va a devolver el dinero? La Comisión. ¿Con cargo a qué? A los recursos propios. 750.000 millones de euros, avalados por los 27 en el mercado internacional de deuda pública, es chocolate en el patio del colegio. El mercado internacional de deuda pública está acostumbrado a comprar deuda griega, deuda italiana, deuda española, deuda portuguesa, y de repente le ofrecemos deuda europea, garantizada por 27 Estados miembros. ¿Alguien que sepa algo de cómo funciona ese mercado se cree que ese dinero se va a devolver? Al contrario, los mercados de deuda pública internacionales van a pedir más de este producto porque les gusta mucho. Y los Estados miembros van a pedir más endeudamiento porque les viene muy bien. Los Estados miembros, este dinero no proviene ni de subidas de impuestos
ni de emisión de deuda pública. Es dinero que cae del cielo, de la hipoteca de la casa de la abuela. Es dinero que viene de la Unión Europea y que la Unión Europea no controla cómo se gasta y que se está introduciendo en los presupuestos nacionales en sustitución del gasto ordinario de los presupuestos nacionales. Creemos que es un momento hamiltoniano, pero no lo es. El momento hamiltoniano es aquel en el que se emite deuda federal y se produce un gasto federal. En este caso se ha emitido deuda federal para contribuir a un gasto nacional. Y la emisión ha sido decidida intergubernamentalmente. Y tan es así como que el Parlamento ha quedado fuera del control de este gasto. Hoy está todo justificado porque es para luchar contra el COVID. Pero cuando hayamos vencido al COVID, será más difícil justificar que los Estados miembros sigan pagándose en su presupuesto el dinero que sacan de hipotecar el proyecto europeo. Ojo, europeístas, que este momento no es tan paneuropeo como nos están vendiendo. Y aprovecho para agradecerte, Nacho, agradeceros a todos vuestra invitación. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Contad conmigo para todo lo que necesitéis. Soy vuestro admirador. Y aprovecho también para saludar, porque haciendo un repaso de asistentes he visto a Ramón Jáuregui, un otro compañero al que puedo decir con la misma claridad que he dicho de Nacho, se le echa verdaderamente de menos en el Parlamento Europeo. Un saludo y buenas noches. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pedimos ahora a Alicia Homs que aporte su contribución a este turno de respuestas. Por favor, Alicia. Sí, bueno, muchas gracias, José Ignacio. Bueno, no ha habido una precisamente dirigida a mí, pero escuchando las preguntas, ha habido una que hablaba de las 3 emergencias, ¿no?, que vemos que se han visto durante el debate, digamos. Y yo la verdad es que no elegiría ninguna, o sea, yo las elegiría las 3, no tendría preferencia por ninguna de ellas, porque creo que puede ir perfectamente de la mano trabajar unas con otras, independientemente de que una pues, pueda tener más fuerza que otra, evidentemente. Y de hecho añadiría la emergencia también en cuanto a la parte más digital, ¿no? De ese cambio de transformación. Y en cuanto a la importancia de la educación, que es un tema que se ha sacado, se ha intentado meter el tema de la nueva ley educativa que hay en España. Como bien ha dicho el presidente, el ámbito competencial es muy definido. En España esta ley ha llegado después de más de año y medio de debate de los agentes del sistema educativo y fuerzas políticas, y lo que pretende esta ley es aproximarse a los modelos europeos más sensibles a la autonomía curricular. Por tanto, sé que ha habido mucha polémica con este tema, sé que ha habido pues muchas críticas, muchos pros, muchos contras, pero es una ley que lo único que pretende y su única finalidad es mejorar el sistema educativo que tenemos en España. Así que por mi parte ya está. Bien, muchas gracias Alicia. Patricia, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me quedaría también con el aspecto positivo del debate, en el sentido de que tenemos un plan europeo de recuperación que, con sus fallos, evidentemente no es lo ideal. Yo también nos hubiera gustado, es más, nos hubiera gustado que se hubiera adoptado la propuesta original de la Comisión Europea tal cual. Pero bueno, luego con la negociación en el Consejo Europeo de julio, el más largo ya, como sabéis, de la historia de la Unión Europea, bueno, pues en algunos de los aspectos se quedó un poco corto, pero no obstante lo tenemos y lo que nos gustaría es verlo adoptado, y vuelvo a insistir, cuanto antes. Esas soluciones alternativas que se están estudiando en la Comisión Europea, bueno, pues a ver si se pueden poner en marcha, sobre todo a ver si se supera el veto de Hungría y Polonia, y mientras tanto lo que nos da también tiempo es a mejorar el plan nacional y, por supuesto, sobre la base de la participación de los interlocutores sociales y del sector privado. Así que lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Valerín. Bueno, yo creo que hemos reconocido que efectivamente el esfuerzo realizado para crear este plan de recuperación es
es algo sin precedentes, ¿no? No voy a repetir lo que se ha dicho anteriormente, pero además también es importante el marco financiero plurianual. Coincido también en decir que aunque nunca nada es suficiente, evidentemente, desde luego representa la mejor respuesta a esta crisis, que no tiene ni punto de comparación con la respuesta que se tuvo con la crisis financiera de 2008. Lo que sí es seguro es que ahora mismo, con un riesgo de desempleo de 45 millones de trabajadores, mucho está en juego, ¿no? Y bueno, sabemos que en la mayor parte de los casos son los gobiernos de los Estados miembros los que frenan los avances, aunque ahora deberían afrontar todo esto con solidaridad y unidad. Y hoy la solidaridad es más crucial que nunca, no solo para ayudar a mantener la convergencia entre los Estados, sino también porque es fundamental ganar credibilidad sobre el proyecto europeo. Y las instituciones europeas tienen que adoptar urgentemente este marco financiero plurianual que sea social y solidario, en el que se dota a los Estados miembros de los recursos necesarios para afrontar todos los retos de la COVID-19, los sanitarios, los laborales, los económicos, los sociales. Y necesitamos también, hoy más que nunca, un impulso fuerte y comprometido de la Unión, con las medidas y los gestos adecuados, también en lo que se refiere al presupuesto, para que la ciudadanía perciba que Europa sigue siendo un proyecto ilusionante, ¿no? Y que no es solo unas siglas. Y ahora tenemos la obligación de defender y fortalecer el proyecto europeo entre todos, fomentando la confianza de la ciudadanía y demostrando que la Unión Europea es capaz de protegerla y que todos nos encontramos en un lugar seguro en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Valerie. Pues no me cabe más que agradecer a todos los participantes en esa mesa redonda, Margaritis, Esteban, Alicia, Patricia y Valerie, su intervención. A todos los asistentes su presencia. Quisiera disculparme con los que no han podido hacer preguntas. Veo muchas caras conocidas. Manolo Medina, que también tenía muchísimas preguntas y, como siempre, muy interesantes que formular. He visto a Jean Colón, he visto a Esther Herranz, no he visto a Ramón Jáuregui, al que saludo desde aquí. Por supuesto, también a mi buen amigo, el antiguo presidente del Movimiento Europeo, y a José María Gil Robles. Yo quisiera ceder la palabra para que cierre este turno a nuestro presidente, Patxi Aldekoa. Es evidente que la crisis política, social, como decía Valerie, económica y sanitaria no ha cedido, pero es evidente que tenemos una hoja de ruta clara. Yo, si tuviera que sacar una conclusión de este debate, es que, a diferencia de ocasiones anteriores, la Comisión ha estado a la altura de las difíciles circunstancias que ha tenido que afrontar. Y aunque es verdad que estamos asistiendo a un desplazamiento del eje comunitario hacia el eje intergubernamental, creo que la Comisión, después de unos titubeos y de unas dudas iniciales, ha dado la talla y vamos a ver lo que nos plantea el futuro. En todo caso, planteo al presidente del Movimiento Europeo la oportunidad de repetir dentro de un año este mismo debate y le cedo la palabra para que cierre este interesante seminario, reiterando mi agradecimiento a los ponentes y a todas las personas que nos han acompañado. Patxi. José Ignacio, muchas gracias por haber moderado y a todos los participantes. Sin embargo, yo debo ser sincero. Me he quedado con una reflexión de cierta insuficiencia. No se ha estudiado a fondo lo que ha sido el balance de esta comisión, que era el objetivo de esta charla. Posiblemente hemos fallado nosotros porque hemos invitado a mucha gente. Y sobre todo ha habido cosas que me han sorprendido enormemente, que como presidente del Consejo Federal no puedo aceptar, que hay una vuelta al intergubernamentalismo, cuando ha sido esta comisión la que ha puesto en marcha este proyecto de recuperación, este proyecto de plan de recuperación sin precedentes, pues es algo que sorprende. Sobre todo no es la posición del Movimiento Europeo Internacional, que está en todos los partidos, ni del Consejo Federal Español, que están muy agradecidos a la Comisión por el impulso que le ha dado y que nadie esperaba que íbamos a llegar a tanto. Lo que estábamos haciendo es valorar la Comisión y quizá en algún momento nos hemos salido del tema. El objetivo era valorar la Comisión y yo por lo menos quiero dejar constancia lo que en nuestras resoluciones
del Consejo Federal hemos señalado que ha sido hasta ahora impresionante la labor que ha hecho la Comisión. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por haber estado aquí y haber podido contrastar algunas de estas opiniones. Pues nada más, muchas gracias.